El sonido del carruaje al alejarse era como el último suspiro de un mundo que moría. Para Isabela de la Rosa, cada crujido de las ruedas en la nieve endurecida era un clavo martillado en el ataúd de su antigua vida, una sinfonía fúnebre que la dejaba atrás, arraigada en el suelo congelado de Chihuahua. El viento cortante de las montañas la azotaba sin piedad, un depredador invisible que rasgaba las capas de su luto impuesto y de sus finas vestiduras, tejidas para los salones de la ciudad de Mosh, México, no para la brutalidad de la frontera. Allí, frente a una cabaña de troncos que parecía haber brotado de la propia tierra salvaje, ella era solo una silueta oscura contra la inmensidad blanca, un punto final en una frase que nunca quiso escribir. El aire era tan gélido que quemaba sus pulmones con cada respiración, un cruel recordatorio de que la supervivencia, a partir de ese instante, sería una batalla librada a cada aliento. Ante ella, la cabaña era una aberración, una herida en el paisaje inmaculado, construida con troncos rústicos, mal tallados, y con las grietas rellenas de una mezcla de barro y musgo. La estructura exudaba una soledad tan profunda como la suya. No había la elegancia de la hacienda de su padre, ni el confort calculado de las casas de la capital. Solo existía la necesidad cruda, la lucha diaria contra los elementos grabada en cada fibra de la madera oscura. El humo que ascendía perezosamente de la chimenea de piedra era la única señal de vida, una tenue promesa de calor en un mundo que se había vuelto insoportablemente frío. Apretó el chal alrededor de sus hombros, un gesto inútil contra la sensación de abandono que la congelaba desde adentro, dándose cuenta de que esa prisión de madera sería su nuevo hogar, su purgatorio personal. Esta historia te romperá el corazón y lo reconstruirá. Si crees en el poder de la redención y en que la luz puede nacer en la más profunda oscuridad, te ruego, te suplico que te suscribas a este canal. Nuestra meta es llegar a 1000 almas que sientan estas historias como suyas. Por favor, comenta ahora mismo desde qué rincón del mundo estás sintiendo el frío y el abandono de Isabela. Tu comentario es un abrazo que cruza fronteras y nos da fuerza para seguir. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio opresivo, y la figura que emergió parecía esculpida en la misma materia bruta de la cabaña y de las montañas circundantes. Alejandro el Lobo Martínez era un hombre cuya presencia llenaba el umbral, un contorno de fuerza y aspereza contra la penumbra del interior. Sus hombros eran anchos, su rostro, cubierto por una barba oscura y desaliñada, era un mapa de pruebas, con líneas profundas surcadas alrededor de los ojos que la miraban con una desconfianza gélida. Él no era un caballero, era una fuerza de la naturaleza, un vaquero cuya reputación lo precedía como una sombra. La mano derecha, envuelta en un trapo manchado de sangre seca, colgaba a un lado de su cuerpo, un detalle macabro que envió un escalofrío por la espalda de Isabela, más penetrante que el propio invierno. La observó sin una sola palabra, sus ojos recorriendo su figura con una evaluación lenta y desdeñosa. Vio el costoso vestido de luto, la postura erguida que delataba su crianza aristocrática, la palidez de su piel, que nunca había conocido el sol despiadado del norte. Para Alejandro, ella no era una mujer, sino un problema, una carga enviada por un hombre poderoso de la capital para saldar una antigua deuda, un favor que ahora se arrepentía amargamente de haber concedido. Veía la fragilidad, la inutilidad de sus manos delicadas, y un resentimiento profundo comenzó a hervir bajo su estoica fachada. Aquella viuda de la ciudad, con su baúl solitario y su aire de tragedia, era una invasora en su santuario de aislamiento, una complicación que no podía permitirse tener. El silencio entre ellos se extendió, pesado y cargado de hostilidad mutua. Isabela, criada en un mundo donde las
palabras, eran armas y escudos. Se encontraba desarmada. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría explicar que su luto era una farsa, un castigo por amar al hombre equivocado, por desafiar la voluntad de su padre, don Ricardo de la Rosa? La palabra viuda era una marca de vergüenza, un título inventado para ocultar el escándalo de su desobediencia. Levantó la barbilla, una última chispa de orgullo negándose a ser extinguida. Sus ojos, aunque llorosos por el viento y la desesperación, se encontraron con los de él, sosteniendo la mirada desafiante de aquel hombre que era, al mismo tiempo, su carcelero y su única esperanza de no perecer congelada. Para Alejandro, la mirada de ella fue inesperada. Esperaba lágrimas, súplicas, la histeria de una dama mimada. En cambio, encontró una resiliencia obstinada, una brasa de fuego en el fondo de aquellos ojos oscuros. Eso no lo conmovió, solo lo irritó. La fuerza en un lugar como aquel se medía en callos en las manos, en la habilidad de rastrear ganado o de empuñar un rifle contra bandidos, no en la capacidad de sostener una mirada. Desvió el rostro, escupiendo en el suelo nevado con un desprecio contenido. La obligación era una cadena pesada y la sentía apretarse en su cuello. Don Ricardo le debía la vida y ahora cobraba la deuda con aquella pieza de porcelana fina que, estaba seguro, se rompería al primer contacto con la realidad. El baúl de madera oscura, con sus herrajes de latón, reposaba en la nieve entre ellos. Era el último vestigio del mundo de Isabela, un sarcófago que contenía las reliquias de una identidad que ya no le pertenecía. Dentro había vestidos de seda, libros de poesía, abanicos delicados y recuerdos de un futuro robado. Eran tesoros inútiles en aquel nuevo reino de nieve y silencio. Alejandro miró el objeto con desdén. Otra carga más. Con un gruñido que sonó como una orden, hizo un gesto con la cabeza hacia el baúl, indicándole que lo llevara adentro. El gesto era una prueba, un desafío cruel para ver la extensión de su impotencia. Él sabía que ella ni siquiera podría moverlo. Isabela entendió la humillación implícita en aquel mandato silencioso. Sus manos, enguantadas en cuero fino, tocaron el asa helada del baúl, pero sabía que sus fuerzas eran insuficientes. El peso no era solo de la madera y el contenido, sino de toda su vida pasada, de todas sus pérdidas. Lo miró, la desesperación comenzando a corroer la fachada de su dignidad. Aquel hombre, con su mano ensangrentada y su mirada de depredador, parecía deleitarse con su debilidad. Era el inicio de su castigo, y cada momento parecía meticulosamente diseñado para despojarla de su humanidad, para convertirla en nada más que una sombra obediente. La lucha interna por no derrumbarse allí mismo en la nieve era la batalla más feroz que jamás había librado. Él esperó un instante, la comisura de su boca curvándose en una sonrisa casi imperceptible y desprovista de humor. Luego, con una agilidad que desmentía su tamaño, dio 2 pasos hacia adelante, agarró el baúl con su mano buena y lo levantó del suelo como si no pesara más que un saco de plumas. El acto era una demostración de poder, una forma de subrayar el abismo que existía entre sus mundos. No ofreció ayuda, impuso su superioridad física. Sin una palabra, se dio la vuelta y llevó el baúl dentro de la cabaña. El sonido pesado del objeto al golpear el suelo de madera sonando como una sentencia final. La puerta permaneció abierta, una invitación sombría para que entrara en su nueva vida, en su nueva celda. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Isabela cruzó el umbral. El interior de la cabaña era aún más desolador de lo que había imaginado. El aire era espeso con el olor a humo de pino, cuero curado y algo más, algo salvaje y masculino que le pertenecía únicamente a él. Una única habitación servía para todo. Un catre de madera forrado con pieles en un rincón, una mesa rústica con un único banco y una chimenea de piedra donde las brasas
moribundas, arrojaban una luz débil y danzante sobre las paredes de troncos. No había ventanas, solo pequeñas aberturas que podían cerrarse con tablas, convirtiendo el lugar en una fortaleza oscura. Era una guarida, no un hogar, y la sensación de claustrofobia la envolvió como una mortaja. Alejandro la ignoró, moviéndose hacia la chimenea y atizando las brasas con un atizador de hierro. Las llamas cobraron vida, revelando los detalles del pequeño espacio. Un rifle colgado en la pared, sillas de pino 100, montar y arreos apilados en un rincón, y la ausencia total de cualquier toque femenino o de confort. Aquel era el dominio de un hombre que vivía en guerra constante con el mundo exterior y quizás consigo mismo. No se giró hacia ella, pero su voz la alcanzó, áspera y sin inflexión. «Aquí hay reglas», dijo, el sonido resonando en el tenso silencio. «Usted no es una invitada. Trabajará para merecer su techo y su comida. Si no puede ser útil, el invierno la llevará con gusto». Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Trabajo. La palabra le era extraña, un concepto abstracto para una mujer de su clase, cuyos días estaban llenos de bordados, clases de piano y visitas sociales. Se miró las manos, suaves y pálidas, y un pánico helado la dominó. ¿Qué sabía ella sobre el trabajo? ¿Cómo podría serle útil a un hombre como aquel, en un lugar como aquel? La humillación de su situación se profundizó. Ya no era Isabela de la Rosa, la hija de uno de los hombres más ricos de México. Era una carga, una boca más que alimentar, y su supervivencia dependía de su capacidad para despojarse de todo lo que había sido, para convertirse en algo que ni siquiera podía imaginar. «Entiendo», respondió, su voz un susurro tembloroso que esperaba que sonara más firme. El orgullo, esa herencia obstinada de su linaje, la obligó a enderezar la espalda. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. No allí, no ahora. El desafío estaba lanzado, no con espadas o pistolas, sino con la promesa de trabajo y la amenaza de la naturaleza. Tendría que aprender a cortar leña, a cocinar con lo que la tierra ofrecía, a remendar ropas, a enfrentar el frío y la soledad. El viaje sería arduo, quizás imposible, pero en aquel momento, bajo la mirada despiadada de Alejandro, Isabela se hizo una promesa silenciosa a sí misma. No se rompería, sobreviviría. El vaquero se giró lentamente, sus ojos escudriñando su rostro en busca de cualquier señal de falsedad. No encontró lo que esperaba. Había miedo, sí, pero también había una determinación que lo intrigó contra su voluntad. Se acercó, el calor de la chimenea a su espalda, y por primera vez ella pudo ver claramente la herida en su mano. No era un corte limpio. La piel estaba desgarrada y los nudillos hinchados y morados. Aquello era el resultado de una pelea violenta, una prueba de la brutalidad que era la moneda corriente en aquella tierra. «Mañana al amanecer empiezas», decretó, su voz sin dejar lugar a contestación. «Trae agua del arroyo y encuentra algo para limpiar esto». Levantó la mano herida, el gesto siendo tanto una orden como un atisbo de vulnerabilidad. Isabela sintió un nudo formarse en su garganta. La visión de la herida, cruda e infectada, despertó en ella un instinto que no sabía que poseía. No era piedad, sino una extraña sensación de propósito. En medio del caos de su desesperación, aquella era la primera tarea concreta, el primer desafío que ella podría quizás superar. Limpiar una herida. Era algo que las mujeres de su casa hacían, supervisando a las criadas. Ahora, la tarea recaía sobre ella. Asintió, un movimiento casi imperceptible, pero que selló el pacto tácito entre ellos. Ella era su responsabilidad, y él, de una forma distorsionada, era la de ella. La relación entre amo y sierva, castigador y castigada, comenzaba a delinearse de forma compleja y peligrosa. La primera noche fue una tortura silenciosa. Alejandro le indicó un rincón alejado de la chimenea, donde un montón de pieles
De cordero servirían como su cama. El olor era fuerte, animal, pero ofrecía un bienvenido calor contra el frío que se infiltraba por las grietas de la cabaña. Él se sentó a la mesa, limpiando su rifle con una concentración metódica, ignorándola por completo. El silencio era roto solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento afuera, un lamento solitario que parecía hacer eco del estado de su alma. Isabela no se atrevió a moverse, sintiéndose una intrusa, un animal asustado en un territorio que no era el suyo. Cada sombra en la pared parecía una amenaza, y la presencia del hombre a pocos metros de distancia era a la vez aterradora, y paradójicamente lo único que la separaba de la inmensidad salvaje. Las horas se arrastraron. Pensó en su familia, en su padre, don Ricardo. Lo imaginó en su hacienda, satisfecho con su decisión, creyendo haber lavado la mancha de su honor al exiliar a la hija desobediente. La crueldad de su acto la golpeó con fuerza renovada. No la había enviado a la muerte, sino a algo peor, el olvido. Una muerte lenta del alma, despojada de su nombre, de su identidad, de su futuro. El amor que la había llevado a aquella rebelión parecía ahora un recuerdo lejano y tonto, un sueño de una niña ingenua que no entendía el precio de la libertad. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente llegaron, silenciosas y calientes, trazando caminos helados en su rostro mientras se acurrucaba bajo las pieles. Alejandro, aunque parecía absorto en su tarea, estaba consciente de cada movimiento de ella, de cada suspiro contenido. Escuchó el sonido ahogado de su llanto y sintió una incomodidad, una punzada de algo que se negaba a nombrar. La miseria de ella era palpable, una niebla fría que se sumaba a la de la noche. Recordó sus propias pérdidas, los fantasmas que lo acosaban en aquellas montañas, las razones por las que había elegido la soledad como su única compañera. La llegada de aquella mujer perturbaba el precario equilibrio de su existencia, forzándolo a confrontar sentimientos que había enterrado bajo capas de brutalidad y silencio. Con un movimiento brusco, se levantó, haciéndola encogerse aún más. Caminó hasta la chimenea, añadió otro pesado tronco al fuego y volvió a su cama sin mirarla. La luz de las llamas recién avivadas danzó sobre el rostro dormido de Alejandro, suavizando las líneas duras y revelando una vulnerabilidad que él mantenía ferozmente oculta durante el día. Isabela lo observó desde la oscuridad, su respiración contenida en la garganta. En aquel momento no era el monstruo, el lobo, sino solo un hombre, marcado por sus propias batallas invisibles. Vio la soledad reflejada en la de él, dos almas exiliadas, cada una en su propia prisión particular. Una extraña calma la invadió, no de aceptación, sino de comprensión. Quizás, solo quizás, la supervivencia en aquel lugar no dependía solo de la fuerza física, sino de la capacidad de encontrar humanidad en los lugares más oscuros e inesperados. El fuego crepitaba, un corazón pulsante en el centro de la cabaña oscura, e Isabela se aferró a aquel sonido, a aquella luz. Era un faro en su noche de desesperación. Afuera, el mundo era un enemigo, un desierto de nieve y presas hambrientas. Dentro, había un hombre endurecido y un futuro incierto. La premisa de su nueva vida era simple y aterradora: adaptarse o morir. Cerró los ojos, no para dormir, sino para reunir las fuerzas que le quedaban. La mujer que había llegado a aquella cabaña estaba muriendo, y de las cenizas de su antigua vida, una nueva Isabela tendría que nacer, una forjada en el fuego de la adversidad y templada en el hielo de la supervivencia. La lucha apenas estaba comenzando. El primer rayo de sol, pálido y débil, atravesó una rendija en la madera, golpeando el rostro de Isabela como una llamada. El fuego en la chimenea era ahora solo un montón de brasas grises, y el frío en la cabaña era intenso,
penetrando hasta los huesos. Alejandro ya estaba de pie, moviéndose con una eficiencia silenciosa, vistiendo un pesado abrigo de piel de cordero. No la despertó con palabras, pero la simple presencia de su actividad era una alarma. El día de trabajo había comenzado. La miró por un momento, una mirada que era a la vez una orden y una evaluación. El agua, dijo, su voz ronca en la mañana fría, antes de salir por la puerta y desaparecer en el paisaje blanco. Sola en la cabaña silenciosa, Isabela sintió el peso de su primera tarea. Encontrar el arroyo, cargar el agua. Parecía simple, pero para ella era como escalar una montaña. Se levantó, sus miembros rígidos y doloridos por la noche mal dormida. Encontró 2 cubos de madera cerca de la puerta, pesados, incluso vacíos. Se puso su chal más grueso, el único abrigo que poseía contra el frío implacable, y salió al mundo exterior. El aire de la mañana era cristalino y brutal. La nieve lo cubría todo, un lienzo blanco e infinito que borraba todos los caminos. Por un momento, el pánico la sofocó. ¿Cómo encontraría un arroyo en aquel desierto blanco? ¿Por dónde debería empezar? Recordó las historias que los vaqueros contaban en la hacienda de su padre, sobre cómo seguir la pendiente del terreno, sobre cómo buscar hileras de árboles que indicaran la presencia de agua. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a caminar, sus finos zapatos hundiéndose en la nieve a cada paso. El esfuerzo era inmenso, y pronto su respiración se volvió jadeante, formando nubes de vapor en 1900. El aire helado. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos y el susurro distante del viento en los árboles desnudos. Se sentía pequeña e insignificante, una presa fácil en un mundo que no le ofrecía misericordia. La belleza austera del paisaje era también una amenaza, una trampa mortal. Finalmente lo oyó, un sonido débil, casi imperceptible. El murmullo de agua corriente. Siguiendo el sonido, encontró el arroyo. No estaba completamente congelado. Una franja oscura de agua se movía lentamente entre las orillas cubiertas de hielo. La visión del agua le trajo un alivio inmenso, una pequeña victoria en su primera batalla. Se arrodilló en la orilla, el frío de la nieve mojando su vestido, y sumergió los cubos en la corriente helada. El choque del agua en sus manos, incluso a través de los guantes, fue doloroso. El peso de los cubos llenos era casi insoportable. Intentó levantarse, tambaleándose, el agua derramándose y congelándose instantáneamente en sus faldas. El viaje de regreso sería aún más difícil. A cada paso del camino de regreso, sus músculos gritaban en protesta. El peso de los cubos la desequilibraba, obligándola a detenerse cada pocos metros para recuperar el aliento. El sol, ahora un poco más alto en el cielo, no ofrecía calor, solo un brillo cegador que hería sus ojos. Cayó varias veces, derramando la preciosa agua, teniendo que volver al arroyo para llenar los cubos de nuevo. La frustración y el agotamiento la llevaron a las lágrimas, pero la secó con rabia. Llorar no llenaría los cubos, llorar no la mantendría caliente. Pensó en Alejandro, imaginando su desprecio si la viera en ese estado. La imagen de él, de alguna manera, la impulsó hacia adelante, la terquedad superando el dolor. Cuando finalmente llegó de vuelta a la cabaña, estaba exhausta, empapada y temblando incontrolablemente. Alejandro estaba allí, sentado en un tronco afuera, afilando un cuchillo con una piedra. La observó acercarse, tropezando en los últimos metros, y no hizo ningún movimiento para ayudar. Solo observó, su rostro una máscara impasible. Dejó caer los cubos, ahora solo medio llenos, al suelo con un golpe sordo, y se apoyó en la pared de la cabaña, jadeante, tratando de controlar los temblores. Él se levantó, caminó hacia los cubos, miró dentro y luego a ella. La mitad del trabajo por la mitad de la comida, dijo fríamente, antes de tomar uno de los cubos y entrar. La crueldad de sus palabras fue como una bofetada en el rostro.
Después de todo aquel esfuerzo, de todo aquel dolor, su única recompensa era el desprecio. La injusticia de la situación la sofocó. Ella no pidió estar allí, no eligió esa vida. Era una prisionera, castigada por un crimen que solo existía en la mente de su padre. La rabia, una emoción que raramente se permitía sentir, hirvió en su pecho. Una rabia contra Alejandro, contra su padre, contra el mundo que la había descartado como basura. En aquel momento, algo cambió dentro de ella. La desesperación dio paso a una furia fría. No sería solo una superviviente, lucharía. Le demostraría a él y a sí misma que era más que una dama frágil de la ciudad. Más tarde, ese día, él le dio la segunda tarea: cuidar de su mano herida. Se sentó a la mesa y extendió la mano, el trapo sucio todavía enrollado en ella. Isabela respiró hondo, buscando la calma que no sentía. Calentó un poco del agua que había recogido con tanto esfuerzo y buscó en su baúl pañuelos de lino limpios, una de las pocas cosas útiles que había traído. Con manos temblorosas comenzó a desenrollar el paño sucio. La visión de la herida la hizo retroceder. Estaba peor de lo que había pensado. La piel inflamada y con signos de infección. El olor era fétido. Tragó saliva, forzándose a continuar. Cualquier vacilación sería vista como debilidad. Limpió la herida con cuidado, usando un trozo de lino empapado en el agua tibia. Alejandro no se movió, no emitió un solo sonido, pero ella podía sentir la tensión en su cuerpo, los músculos de su brazo rígidos como piedra bajo su tacto. La observaba atentamente, sus ojos nunca dejando su rostro, como si intentara descifrar cada una de sus reacciones. Se concentró en la tarea, recordando a Elena, la vieja curandera de la hacienda, que usaba hierbas para tratar heridas. No tenía hierbas, pero tenía la determinación de hacer lo mejor que podía. La intimidad forzada de aquel momento era incómoda, el roce de su piel en la de él, una conexión no deseada, pero necesaria. Tras limpiar la herida lo mejor que pudo, la vendó con tiras limpias de lino. Su trabajo era torpe, inexperto, pero era lo mejor que podía hacer. Cuando terminó, no se atrevió a encontrar su mirada. Simplemente se alejó, sintiendo un agotamiento que era tanto físico como emocional. Él flexionó los dedos de la mano vendada, probando el vendaje. Después de un largo momento de silencio, habló, su voz un poco menos áspera que antes. «No está tan mal», admitió, un elogio reacio que, para Isabela, sonó como una gran concesión. Fue la primera vez que la reconoció como algo más que una carga, una pequeña rendija de luz en su oscuridad. Los días que siguieron se establecieron en una rutina brutal. Cada mañana comenzaba con la tarea del agua, seguida por otras que ponían a prueba sus límites. Aprender a cortar leña con un hacha demasiado pesada para ella, intentar cocinar con los escasos ingredientes que él proporcionaba, limpiar la cabaña, remendar su propia ropa que se rasgaba con el trabajo duro. Cada tarea era una humillación, un recordatorio de su total inadecuación. Alejandro era un maestro impaciente y exigente, corrigiéndola con gruñidos y gestos bruscos, raramente con palabras. Pero, lentamente, dolorosamente, comenzó a aprender. Sus músculos dolían constantemente y sus manos, antes suaves, se cubrieron de callos y arañazos. Estaba siendo rehecha por aquella tierra, moldeada por la necesidad y la dureza de su compañero. La mujer que pasaba horas bordando ahora pasaba horas intentando encender una hoguera con madera húmeda. La mujer que leía poesía ahora estudiaba las nubes en el cielo, intentando predecir la llegada de más nieve. La transformación era agonizante, pero con cada pequeña victoria, un fuego que encendía, un guiso que era comestible, un cubo de agua cargado sin derramar, sentía una chispa de orgullo, un sentimiento nuevo y poderoso. Era un orgullo que venía de su propia fuerza, no de su apellido o de su belleza. Era algo que nadie, ni siquiera su padre o Alejandro, podría quitarle.
Este viaje de Isabela, de una aristócrata exiliada a una mujer luchando por su propia supervivencia en las tierras despiadadas de México, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Fue enviada como castigo, un objeto para ser desechado, pero en las profundidades de la desesperación está descubriendo una fuerza que nunca supo que poseía. Si crees en la fuerza de la superación y quieres seguir más historias como esta, que nos inspiran a encontrar nuestro valor en los lugares más inesperados, suscríbete al canal. Queremos construir una comunidad que celebre el coraje. Nuestra meta inicial es llegar a 1000 suscriptores y con tu ayuda podemos lograrlo. Dinos también desde dónde estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Únete a nosotros en este viaje. Las semanas se convirtieron en un borrón de dolor y agotamiento, un ciclo interminable de tareas que buscaban quebrar el cuerpo y quizás el espíritu. Isabela sentía el cambio en sí misma, una metamorfosis brutal. Sus manos, que antes solo conocían el suave tacto del marfil de las teclas de un piano, estaban ahora gruesas y marcadas por callos dolorosos, las uñas permanentemente sucias de tierra y hollín. El hambre era una compañera constante, un roer en su estómago que la impulsaba a trabajar más, a intentar con más ahínco. Aprendió a distinguir el sonido de la madera seca de la húmeda, a predecir los cambios del tiempo por el tono del cielo, a moverse con una economía de gestos que nacía de la más pura necesidad. La fragilidad estaba siendo lijada de su ser, capa por capa, revelando un núcleo de resistencia que ni ella sabía que poseía. Hubo momentos de fracaso absoluto, momentos en que la desesperación amenazaba con engullirla por completo. Una vez, encargada de ahumar la carne de un ciervo que Alejandro había cazado, se distrajo con los recuerdos de un banquete en la capital y dejó que el fuego subiera demasiado, carbonizando una parte preciosa de su suministro de invierno. La furia silenciosa de Alejandro fue más aterradora que cualquier grito. No la reprendió con palabras. Simplemente tomó la carne estropeada y la arrojó a la nieve, un gesto de desperdicio forzado que la hizo sentirse más pequeña que un insecto. Aquella noche, su porción de comida fue visiblemente menor, y la lección fue aprendida en el frío cortante y el vientre vacío. La supervivencia no permitía distracciones, y el error era un lujo que podía costar la vida. Sin embargo, algo sutil estaba cambiando en la dinámica entre ellos. La impaciencia de Alejandro, aunque todavía presente, venía ahora acompañada de una instrucción reacia. Cuando la veía luchar para partir un tronco particularmente nudoso, se acercaba, le quitaba el hacha de las manos y con un único golpe preciso le mostraba el punto exacto donde la hoja debía golpear. No elogiaba sus progresos, pero dejó de burlarse de sus fracasos. En cambio, un gruñido de desaprobación era seguido por una demostración brusca de la manera correcta de ejecutar la tarea. Eran lecciones duras, desprovistas de cualquier amabilidad, pero eran lecciones, e Isabela las absorbía con la avidez de una alumna desesperada, comenzando a entender el lenguaje no hablado de aquel hombre y de aquella tierra. La monotonía de su aislamiento se rompió con el primer viaje al pueblo de Santa Cruz, a media jornada de distancia. La necesidad de sal y pólvora los obligó a salir de su refugio montañoso. Para Isabela, la perspectiva de ver otros rostros humanos era a la vez emocionante y aterradora. El pueblo era poco más que una colección de casas de adobe dispuestas a lo largo de una calle polvorienta, un oasis de vida precaria en medio de la inmensidad. Al entrar, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Reconocieron a el Lobo Martínez, una figura de respeto y miedo, pero la presencia de la mujer de vestiduras oscuras y aire de ciudad a su lado generó un murmullo de chismes y especulaciones. Ella era la viuda de la capital, un misterio.
e Isabela sintió el peso de sus miradas como si fueran piedras. Alejandro parecía indiferente a los susurros, pero Isabela notó cómo su postura se volvió más rígida, su cuerpo sutilmente interponiéndose entre ella y las miradas más curiosas de los otros hombres. Era un gesto de posesión, quizás, pero también había un rasgo de protección en él, una barrera invisible que erigía a su alrededor. La condujo directamente a un pequeño almacén y luego a una casa modesta en las afueras del pueblo, donde una mujer anciana, con el rostro arrugado como una manzana seca, los esperaba en la puerta. Esta era Elena, la curandera, cuyos ojos pequeños y brillantes parecían ver directamente el alma de Isabela, más allá de la farsa de su luto y la dureza de su nueva vida. La sabiduría de generaciones parecía reposar en la sonrisa casi desdentada que le ofreció. El encuentro con Elena fue como encontrar un oasis en el desierto. La anciana la acogió con un calor que la hizo querer llorar, ofreciéndole un té de hierbas humeante que calentó sus manos y su corazón. Mientras Alejandro negociaba con Elena el intercambio de pieles por remedios y ungüentos, la curandera conversaba con Isabela. No le preguntó sobre su pasado o sobre el motivo de su luto. En cambio, habló sobre las plantas, sobre la fuerza que reside en la flexibilidad del junco, que se dobla con el viento, pero no se rompe. Sus ojos amables parecían decir que entendían el dolor y la injusticia que la habían llevado hasta allí. Elena vio a la joven resiliente bajo la máscara de sufrimiento y, en pocas palabras, validó la lucha de Isabela de una forma que nadie más lo había hecho. Elena examinó la mano de Alejandro, que gracias a los cuidados de Isabela estaba cicatrizando bien, aunque todavía rígida. Preparó un ungüento de olor fuerte, instruyendo a Isabela sobre cómo aplicarlo para suavizar la piel y devolver el movimiento. «Tienes manos de curandera, mija», le dijo Elena a Isabela, un elogio que la llenó de un orgullo sorprendente. La vieja sabia le dio pequeñas bolsas de hierbas secas, explicando las propiedades de cada una, para la fiebre, para el dolor, para calmar el espíritu. Fue la primera vez que alguien la capacitó con conocimiento, que le dio herramientas para ser más que solo una sirvienta. Ya no era impotente. Estaba aprendiendo los secretos de la tierra, los mismos que le daban a Alejandro su fuerza formidable. El viaje de regreso a la cabaña fue diferente. El silencio en el aire ya no era tan pesado, lleno ahora de las palabras de sabiduría de Elena y de una nueva sensación de propósito en Isabela. Aquella noche preparó la cena con un cuidado renovado, añadiendo algunas de las hierbas que había ganado al guiso, que para su sorpresa y alivio quedó sorprendentemente sabroso. Sirvió un cuenco a Alejandro, esperando su reacción con la respiración contenida. Él comió en silencio, como siempre, pero después de vaciar el cuenco, la miró por un instante y emitió un único sonido, un gruñido bajo, que fue lo más cercano a un cumplido que jamás había llegado. Para Isabela, aquel sonido valió más que todos los aplausos en los salones de la Ciudad de México. La dinámica entre ellos comenzó a transformarse en una asociación reacia, forjada por la necesidad y el respeto mutuo que crecía lentamente. Él le enseñó a identificar rastros de animales en la nieve, a poner trampas simples para conejos, a escuchar los sonidos del bosque para predecir la aproximación de un depredador. A cambio, ella trajo un orden y un toque de civilidad a su existencia caótica. La cabaña estaba más limpia, las comidas eran regulares y sus heridas eran cuidadas. Una noche, mientras remendaba una de sus camisas a la luz del fuego, lo encontró observándola. «Mi padre me enseñó a disparar», dijo de repente, las palabras flotando en el aire, inesperadas. «Decía que un hombre debe saber cómo proteger lo que es suyo». Fue la primera pieza de su pasado que le ofreció voluntariamente.
La mención a la protección se volvería apremiante algunos días después. Al hacer su ronda matutina, Alejandro encontró rastros de caballos cerca de su territorio, no de viajeros, sino de hombres que intentaban no ser vistos, ladrones de ganado o algo peor. La amenaza externa, antes una posibilidad abstracta, se volvió real e inmediata. La tensión en la cabaña aumentó. Alejandro pasó a dormir menos, su rifle siempre al alcance. Miraba a Isabela con una nueva urgencia. Ella era una responsabilidad, una debilidad en su defensa. Necesitaba asegurarse de que no se convirtiera en un riesgo. La tranquilidad precaria que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba, no solo por la naturaleza, sino por la maldad de los hombres. Una tarde gris la llevó afuera y puso el pesado rifle en sus manos. El peso la sorprendió, el metal frío contra su piel. «No vas a disparar», dijo, su voz grave y seria, «pero necesitas saber cómo cargar. Si algo me pasa, tendrás una oportunidad». Guió sus manos torpes, mostrándole cómo abrir la recámara, insertar la bala, cerrar el cerrojo. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto funcional, desprovisto de cualquier ternura, pero que envió una corriente eléctrica a través de ella. La lección era macabra, una preparación para el peor escenario posible, pero también era un acto de confianza, el mayor que jamás le había demostrado. Le estaba entregando una herramienta de poder, una oportunidad de luchar. La amenaza de los bandidos se cernió sobre ellos por días, una sombra invisible que los mantenía en alerta constante. Pero el enemigo que los atacó a continuación no vino a caballo, vino del cielo. Un cambio repentino en el viento trajo nubes oscuras y pesadas rodando desde las montañas, engullendo la luz del día en un crepúsculo agorero. Alejandro leyó las señales con una preocupación evidente. «Una nevasca», anunció, «una de las grandes». Trabajaron frenéticamente en las horas siguientes, reforzando la puerta, trayendo más leña adentro, asegurando que el pequeño refugio de los animales estuviera seguro. La primera nieve comenzó a caer, copos grandes y pesados que rápidamente se transformaron en una cortina blanca e impenetrable, aislándolos del resto del mundo. La tormenta cayó sobre ellos con una furia apocalíptica. El viento aullaba como un animal herido, un lamento sobrenatural que parecía querer arrancar la cabaña de sus cimientos. La nieve se acumulaba a un ritmo alucinante, cubriendo las pequeñas aberturas y sumergiendo el interior en una penumbra perpetua, iluminada solo por el fuego constante en la chimenea. Los días y las noches se fusionaron. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedaban las cuatro paredes de la cabaña, el rugido del viento y la presencia del otro. El espacio entre ellos, antes vasto y lleno de silencios hostiles, se encogió, forzando una proximidad que era a la vez incómoda e inevitable. Estaban atrapados juntos, un arca de madera en un océano de blanco. Los primeros días fueron tensos. Confinados, se movían alrededor del otro con un cuidado calculado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La rutina de trabajo fue reemplazada por una quietud forzada. Para llenar el silencio opresivo, Isabela tomó uno de los libros de su baúl, una colección de leyendas mexicanas, y comenzó a leer en voz alta, su voz sonando extrañamente clara y melódica en medio de la furia de la tormenta. Alejandro, que al principio fingió ignorarla, limpiando sus armas, poco a poco fue deteniendo sus tareas para escuchar. Nunca lo admitiría, pero la voz de ella era una calma en medio del caos, un ancla en un mundo que se deshacía afuera. Él, a su vez, comenzó a hablar, no sobre sentimientos, sino sobre la vida en las montañas. Le contó sobre los diferentes tipos de lobos, sobre cómo sobrevivir a una avalancha, sobre la vez que rastreó a un oso por 3 días. Eran historias de supervivencia, de soledad y de una profunda conexión
con aquella naturaleza salvaje que él llamaba hogar. Isabela escuchaba fascinada. Estaba viendo al hombre detrás de la máscara de El Lobo, un hombre que no era solo brutal, sino también sabio, resiliente y a su manera profundamente solitario. Las paredes de la cabaña, que antes representaban su prisión, comenzaron a transformarse en un santuario, un espacio donde dos almas exiliadas podían, por primera vez, mostrarse la una a la otra. La tormenta, sin embargo, cobró su precio. El frío extremo y la humedad que se infiltraba en la cabaña agravaron la antigua lesión en la mano de Alejandro. Una noche se despertó con fiebre alta, temblando incontrolablemente, la mano vendada latiendo de dolor. La infección, que parecía bajo control, había regresado con fuerza. De repente, los roles se invirtieron dramáticamente. El hombre fuerte y autosuficiente estaba ahora vulnerable, debilitado por el dolor y el delirio. Isabela, la dama frágil, era ahora su única esperanza. El miedo la dominó por un instante, pero fue rápidamente reemplazado por una resolución feroz. No lo dejaría morir. Él era su carcelero, su rudo maestro, pero también era el único ser humano que compartía su mundo. Actuó con una presteza que la sorprendió. Usó las hierbas de Helena para hacer tés y compresas, siguiendo las instrucciones de la vieja curandera de memoria. Batalló para mantener la fiebre bajo control, bañando su frente con paños fríos durante toda la noche. Él, en sus delirios, murmuraba nombres que ella no conocía: Sofía, Ricardo, y fragmentos de frases que hablaban de traición y pérdida. Vislumbró la oscuridad de su pasado, las heridas que llevaba en el alma y que eran mucho más profundas que la de su mano. Cuidarlo aquella noche fue un acto de compasión pura, desprovisto de cualquier resentimiento. Veía solo a un hombre sufriendo, y su instinto era de curar, de proteger. Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la cabaña se libraba una batalla silenciosa por la vida. Isabela no durmió, manteniendo la vigilia junto a su catre, alimentando el fuego, cambiando las compresas, susurrando palabras de consuelo que ni siquiera sabía de dónde venían. En aquel acto de cuidar, encontró una fuerza que trascendía la supervivencia física. Era la fuerza de la empatía, de la conexión humana. Estaba salvando al hombre que había sido su castigo, y al hacerlo, se estaba liberando de su propia prisión de vergüenza y resentimiento. El destino los había unido de forma cruel, pero en aquella noche, de fiebre y furia de la naturaleza, estaban forjando un lazo que ninguno de los dos jamás podría haber previsto. Al amanecer, la fiebre de Alejandro comenzó a ceder. Se despertó débil y sudoroso, pero lúcido. Sus ojos se encontraron con los de Isabela, que estaba sentada en un cajón a su lado, el rostro pálido de agotamiento. Vio el cansancio en sus ojos, las compresas usadas, el cuenco de té de hierbas. Entendió lo que ella había hecho. No dijo nada, pero la mirada que le dirigió era diferente de todas las que le había dado antes. La desconfianza había desaparecido, reemplazada por algo nuevo, algo vulnerable: gratitud. En la quietud de la cabaña, con la tormenta finalmente comenzando a amainar afuera, el hielo entre ellos se había roto de forma irrevocable. La veía ahora no como una carga, sino como la mujer que le había salvado la vida. La dependencia mutua, que había nacido de la necesidad de sobrevivir al invierno, se había transformado en algo más profundo. El respeto floreció en el suelo árido de la adversidad. Isabela había probado su valor no por su linaje, sino por su coraje y compasión. Alejandro, por su parte, había revelado la humanidad bajo su caparazón de salvajismo. Él le había enseñado a sobrevivir en su mundo, y ella le había recordado cómo era confiar en alguien de nuevo. La cabaña aislada por la nieve ya no era una prisión, sino un crisol donde dos almas rotas estaban siendo lentamente fundidas en algo nuevo e inesperadamente fuerte.
El castigo de Isabela se estaba revelando como una bendición disfrazada, y la carga de Alejandro, su mayor tesoro. Afuera, la tormenta de nieve finalmente cesó, dando paso a un silencio profundo y a un sol pálido que brillaba sobre un mundo cubierto de blanco. El paisaje era a la vez hermoso y peligroso, un reflejo perfecto de la relación que florecía dentro de la cabaña. Habían sobrevivido juntos, no solo a la furia de la naturaleza, sino también a sus propios demonios internos. El camino por delante todavía era incierto, lleno de peligros y de las sombras de sus pasados, pero ahora ya no lo enfrentarían como dos extraños, sino como dos supervivientes que habían encontrado en el otro un improbable refugio. El invierno aún no había terminado, pero en sus corazones la primavera comenzaba a despuntar. Su relación fue forjada en la presión, un diamante en bruto, tomando forma bajo el peso de las circunstancias. ¿Qué harías en el lugar de Isabela? ¿Cuidarías del hombre que, al principio, la trató con tanto desprecio y frialdad, viéndolo solo como un ser humano necesitado? ¿O lo dejarías a su propia suerte como una forma de venganza por su humillación? La elección de ella definió el futuro de ambos. Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Queremos saber cómo reaccionarías en una situación tan extrema, donde la compasión y el resentimiento libran una batalla dentro del alma. Tu perspectiva enriquece nuestra historia y nos conecta a través de las complejas emociones humanas. El cuidado de Isabela no fue solo un acto de bondad, fue una declaración de su propia agencia. Ya no estaba solo reaccionando a su destino, sino moldeándolo activamente. Al salvar la vida de Alejandro, se colocó en una posición de poder, no de dominación, sino de igualdad. Demostró que su valor no residía en su capacidad para realizar trabajo físico, sino en su resiliencia, su inteligencia y su corazón. Él, por su parte, fue forzado a reconocer esa fuerza, a ver más allá de sus prejuicios sobre la dama de la ciudad. La enfermedad lo despojó de su armadura física, permitiéndole ver la verdadera fuerza de ella, que era de un tipo que nunca antes había encontrado. La convalecencia de Alejandro fue lenta, obligándolos a mantener la dinámica de cuidado y dependencia por algunos días más. Durante ese tiempo, las conversaciones se volvieron más fáciles, más personales. Él le contó sobre sus padres, muertos por una epidemia de viruela cuando era solo un niño, dejándolo solo para cuidar del pequeño rancho. Ella por primera vez habló sobre su pasión prohibida, no en detalles, pero lo suficiente para que él entendiera que la historia de su viudez era una mentira. Él no la juzgó. En aquella tierra sin ley, las reglas de la sociedad de la capital parecían absurdas y distantes. Lo que importaba allí era la verdad de una persona, y él estaba comenzando a ver la verdad de ella. El respeto mutuo abrió camino a un afecto tímido, expresado no en palabras, sino en pequeños gestos. Él comenzó a guardarle el mejor trozo de carne. Ella pasó a remendar su ropa con un cuidado que iba más allá de la mera funcionalidad, añadiendo pequeñas puntadas que reforzaban la tela. Una noche la vio temblando de frío, incluso cerca del fuego, y sin decir una palabra, puso sobre sus hombros su mejor piel de oso, un bien preciado que era su único lujo. El calor y el peso de la piel la envolvieron, y el gesto, tan simple y tan significativo, habló más que cualquier declaración de amor. En aquel silencio se estaba creando un nuevo lenguaje entre ellos. La tormenta los aisló físicamente, pero los unió emocionalmente. Se convirtieron en una unidad, un pequeño mundo de dos habitantes contra la inmensidad implacable de Chihuahua. Aprendieron los ritmos del otro, la manera en que él se quedaba quieto antes de tomar una decisión, la forma en que ella tarareaba bajo cuando estaba concentrada en una tarea. Descubrieron un confort
en la presencia del otro, que habría sido impensable semanas antes, la soledad, que había sido la compañera de ambos por tanto tiempo, finalmente estaba retrocediendo, reemplazada por una camaradería que calentaba la cabaña tanto como el fuego en la chimenea. Eran dos náufragos que habían encontrado en la misma isla desierta no solo la supervivencia, sino también la salvación. La llegada de la primavera fue una resurrección. La nieve, que por meses había sido una mortaja blanca y despiadada, retrocedió lentamente, revelando la tierra oscura y fértil debajo. El sonido del agua, del deshielo, era una melodía constante, y los primeros brotes verdes perforaban el suelo con una terquedad que reflejaba la de Isabela. El aire perdió su filo de hielo, volviéndose más suave, cargado con el olor a pino y tierra mojada. Para Isabela y Alejandro, el cambio de las estaciones reflejaba la transformación en sus corazones. La dureza del invierno había forjado un lazo inquebrantable entre ellos, una alianza silenciosa que florecía ahora en medio del paisaje que despertaba. Ya no eran prisionera y carcelero, sino compañeros, trabajando codo a codo en la reparación del rancho, sus movimientos sincronizados en una danza de mutua comprensión y afecto silencioso. La paz que habían conquistado con tanto esfuerzo era una joya rara, y la guardaban con el celo de quien conoce su verdadero valor. Las mañanas estaban ahora llenas no de la lucha desesperada por la supervivencia, sino de un propósito compartido. Plantaron una pequeña huerta, repararon las cercas dañadas por la nieve y la cabaña, antes una prisión, se había convertido en un hogar rústico e imperfecto, pero que era verdaderamente de ellos. Las conversaciones eran más frecuentes y a veces Isabela lograba arrancarle a Alejandro una sonrisa rara, un evento tan milagroso como la primera flor de la primavera. En aquellos momentos sentía una felicidad tan pura y profunda que su vida anterior en la capital parecía un sueño lejano, una fantasía vacía y sin color. Había encontrado su lugar en el mundo, no en un salón de baile, sino allí al lado de aquel hombre indomable. Fue en una tarde así, bañada por un sol gentil, que la paz fue destrozada. Un punto oscuro surgió en el horizonte, creciendo lentamente hasta convertirse en la figura de un jinete solitario. No era un vaquero local. Su montura era demasiado fina, sus ropas, oscuras y bien cortadas, hablaban de poder y de un mundo distante. El corazón de Isabela se heló en su pecho. Reconoció el porte, la silueta. Era Javier, el leal capataz de Mindodonsen. Su padre, el hombre que la había escoltado al inicio de su exilio. Su presencia allí era un presagio, un fantasma de su pasado viniendo para atormentarla, para arrastrarla de vuelta a la oscuridad de la que apenas había escapado. Alejandro, que estaba a su lado reparando un arreo, también vio al jinete. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó, la mano instintivamente posándose cerca del cuchillo en su cinturón. La llegada de Javier fue una invasión, una violación del santuario que habían construido. Cabalgó hasta el frente de la cabaña, su mirada recorriendo la escena con una desaprobación mal disimulada. La huerta improvisada, las ropas remendadas de Isabela, la figura imponente de Alejandro a su lado. Desmontó, la arrogancia en cada uno de sus movimientos. «Señorita Isabela», dijo, su voz formal cortando el aire tranquilo. Ignoró a Alejandro, como si fuera parte del paisaje, un detalle insignificante. El insulto deliberado hizo hervir la sangre de Alejandro, pero permaneció inmóvil, un depredador observando, esperando. Sabía que aquella batalla no era suya para empezar, pero estaba listo para terminarla si era necesario. La decisión recaería en Isabela. Javier no perdió tiempo. «Traigo buenas noticias de su padre, don Ricardo», anunció como si estuviera ofreciendo un regalo. «Su penitencia ha llegado a su fin. Su honor y el de nuestra familia serán restaurados».
Extendió un sobre sellado. Su padre, en su infinita generosidad, ha arreglado un nuevo matrimonio para la señorita, con don Mateo de Alcázar, un hombre de gran fortuna y posición. La señorita debe hacer las maletas inmediatamente. Partimos al amanecer. Cada palabra era un eslabón de una cadena, siendo arrojada a los pies de Isabela, una orden disfrazada de bendición. La mención de un nuevo matrimonio, de ser utilizada una vez más como una pieza en el juego de honor de su padre, encendió una llama de furia dentro de ella. Ella no tomó la carta. Mantuvo los ojos fijos en Javier, el hombre que la veía solo como la propiedad de su amo. La oferta, que meses antes podría haber sonado como una salvación, ahora era un insulto. ¿Volver? Volver a la jaula dorada para ser la esposa trofeo de un viejo rico, para borrar a la mujer en la que se había convertido. Miró sus manos callosas, la prueba de su fuerza, de su supervivencia. Miró las montañas que le enseñaron sobre libertad y resiliencia. Y luego miró a Alejandro, cuya mirada silenciosa le daba toda la fuerza que necesitaba. Él no le decía qué hacer, pero su presencia era una promesa. Cualquiera que fuera su elección, no estaría sola. El dilema se presentó con una claridad brutal. Por un lado, el mundo de su infancia. Confort, lujo, seguridad. Un mundo donde nunca más sentiría hambre o frío, donde sus manos volverían a ser suaves. Pero era también un mundo de mentiras, de represión, donde su voluntad no valía nada, donde su alma sería lentamente sofocada por sedas y convenciones sociales. Por otro lado, esta vida, dura, implacable, peligrosa, una vida de trabajo incesante y de incertidumbres, pero era una vida real, una vida donde era dueña de sí misma, donde cada amanecer era conquistado, no dado, y estaba Alejandro, un amor que no estaba hecho de palabras bonitas, sino de acciones, de respeto, de una asociación forjada en el fuego. «Dígale a mi padre», comenzó Isabela, y la voz que salió de su garganta la sorprendió con su firmeza, «que agradezco su generosidad». Hizo una pausa, saboreando la ironía. «Pero mi vida ahora está aquí. Ya no soy una pieza en su tablero de honor. No habrá matrimonio». Las palabras flotaron en el aire, impactantes en su simplicidad y definitivas en su poder. La negativa no fue un acto de desobediencia juvenil, como su primera rebelión, sino la declaración de una mujer soberana que elegía su propio destino. Estaba, por primera vez en su vida, completamente libre, y esa libertad era más valiosa que toda la riqueza de don Ricardo y don Mateo juntas. Javier se quedó boquiabierto, incapaz de procesar la insubordinación. «Señorita, usted no comprende», tartamudeó, recuperando la compostura. «Esto no es una petición, es una orden de su padre. El honor de la familia de la Rosa está en juego». Dio un paso adelante, su mano moviéndose como si fuera a agarrarla por el brazo. «Usted vendrá conmigo, por las buenas o por las malas». La amenaza velada se volvió explícita, y el aire se llenó de una violencia inminente. Había subestimado la transformación de ella, y ahora estaba a punto de descubrir la fuerza que protegía a esa nueva mujer. La paciencia de Alejandro había finalmente llegado a su fin. Antes de que Javier pudiera dar otro paso, Alejandro se movió, no con prisa, sino con la certeza letal de un lobo protegiendo su territorio. Se posicionó entre Isabela y el capataz, un muro de músculo y furia silenciosa. Su mano agarró la muñeca de Javier con una fuerza aplastante, deteniendo su avance instantáneamente. Ella dijo que no. La voz de Alejandro era un gruñido bajo, más peligroso que cualquier grito. La mujer no es un animal para ser marcado y llevado. Su vida le pertenece a ella misma, y su lugar está aquí, conmigo. La declaración fue un desafío directo, no solo a Javier, sino a don Ricardo y a todo el sistema patriarcal que representaban.
Javier palideció, el rostro contorsionado de dolor y sorpresa bajo el agarre de hierro de Alejandro. Vio la muerte en los ojos del vaquero y supo que había perdido. Aquella ya no era la doncella indefensa que había dejado para morir en el invierno. Era una reina en su propio reino salvaje, y a su lado estaba un rey que no se doblegaría ante ningún poder terrenal. La lucha por el alma de Isabela había terminado. Ella había tomado su decisión, y Alejandro la había sellado con su fuerza. No la estaba reclamando como su propiedad, sino defendiendo su derecho a elegir. En aquel momento, él no era su salvador, sino su igual, su compañero, su campeón. Isabela, sintiéndose segura detrás de la muralla que era el cuerpo de Alejandro, dio el golpe final. Tomó la carta que Javier había dejado caer y, sin leerla, la rasgó en 2 pedazos y luego en 4, dejando que los fragmentos del decreto de su padre fueran llevados por el viento de la primavera. El acto fue catártico, una liberación final de las cadenas de su pasado. Ya no era Isabela de la Rosa, la hija obediente. Era solo Isabela, una mujer de las montañas de Chihuahua, y era libre. El sonido del papel rasgándose fue el sonido de su nueva vida comenzando, una vida que ella misma escribiría con sus propias reglas y en sus propios términos. Alejandro soltó la muñeca de Javier con un empujón que lo hizo tropezar hacia atrás. «¡Vete!», ordenó. «Dile a don Ricardo que nunca más envíe a sus perros a esta tierra. Lo que él desechó, yo lo encontré, y lo que yo encuentro, lo protejo». El mensaje era claro. Isabela ya no era una carga a ser soportada por obligación. Era su tesoro, un tesoro que defendería con su propia vida. El vaquero solitario, el lobo de las montañas, había encontrado algo más valioso que tierras o ganado. Había encontrado un hogar en el corazón de una mujer que el mundo había descartado, y juntos eran más fuertes que cualquier ejército que su padre pudiera enviar. Humillado y derrotado, Javier retrocedió. Montó en su caballo, lanzando una última mirada de incredulidad a la pareja que se erguía unida frente a la humilde cabaña. No tenían nada, ni riqueza, ni estatus, ni nombre, pero poseían algo que todo el dinero de don Ricardo no podía comprar. Una lealtad feroz y un amor forjado en la más dura de las pruebas. Giró el caballo y partió a galope, una figura solitaria, llevando de vuelta a la civilización la noticia de una rebelión que sacudiría los cimientos del mundo de honor y obediencia de su amo. El polvo que su caballo levantaba era como una cortina cerrándose sobre el pasado de Isabela. Cuando Javier desapareció en el horizonte, el silencio regresó. Pero era un silencio diferente, lleno de triunfo y de un futuro incierto. Isabela se volvió hacia Alejandro, su corazón desbordándose de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Él la miraba con una ternura que ella nunca había visto antes, su rostro rudo suavizado por la admiración y el alivio. En aquel momento no eran necesarias las palabras. Él levantó la mano. La misma mano que ella había curado, ahora fuerte y sanada, y tocó su rostro con una delicadeza que desmentía su apariencia. Fue un toque de reverencia, de reconocimiento. Ella era de hecho su tesoro, y él era su puerto seguro. Habían ganado la batalla, pero la guerra contra el mundo de don Ricardo podría estar apenas comenzando. La elección de Isabela de rechazar a su familia y reclamar su propia vida era un acto de coraje supremo, un desafío que ciertamente no quedaría sin respuesta. El poder de su padre era vasto, y su orgullo herido podría ser un arma peligrosa. El futuro de ellos, forjado en aquel momento de desafío, sería una prueba constante de su resolución. Tendrían que luchar para proteger la libertad y el amor que habían encontrado, transformando su pequeña cabaña en una fortaleza contra un mundo que no entendía el valor de lo que habían construido juntos. La decisión está tomada, pero la lucha está lejos de terminar.
El desafío al poder de don Ricardo tendrá consecuencias, y el amor de Isabela y Alejandro será puesto a prueba de maneras que aún no pueden imaginar. ¿Qué crees que sucederá después? ¿La venganza de un padre poderoso o la paz finalmente conquistada? No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete a nuestro canal para ver cómo se resuelve esta emocionante historia y para seguir apoyando la fuerza y el coraje de Isabela y Alejandro, una pareja que nos enseña que el verdadero tesoro de la vida es la libertad de elegir a quien amamos. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este desenlace. Cuando el polvo de la partida de Javier se asentó, un silencio profundo y resonante envolvió la cabaña. No era un silencio de ausencia, sino de presencia. La adrenalina de la confrontación dio paso a una calma solemne, la certeza de que una puerta al pasado se había cerrado para siempre. Isabela miró la vasta extensión de tierra frente a ella, no como su exilio, sino como su reino. Cada montaña, cada pino, cada trozo de cielo azul parecía afirmar su decisión, celebrando su recién conquistada soberanía. Alejandro estaba a su lado, su presencia una roca sólida. Tomó la mano de ella, entrelazando sus dedos callosos con los de ella. El gesto era una promesa silenciosa, un pacto sellado contra el mundo. Sabían que la furia de don Ricardo podría alcanzarlos, pero el miedo era una sombra pálida ante la luz de su unión. Aquella noche, la atmósfera dentro de la cabaña era diferente de todas las demás. Una ligereza, una alegría palpable llenaba el pequeño espacio. Celebraron su victoria no con vino o banquetes, sino con la mejor comida que sus escasos recursos permitían, preparada con un cuidado que la transformaba en un festín. Comieron a la luz del fuego, los rostros iluminados por las llamas danzantes, y por primera vez rieron abiertamente. Rieron de la audacia de su desafío, de la expresión en el rostro de Javier, de la ironía de su destino. Aquella noche no eran solo supervivientes, eran conquistadores. Al terminar la comida, Alejandro se acercó a ella y con una ternura que aún la sorprendía, apartó un mechón de cabello de su rostro. El beso que siguió no fue de pasión desesperada, sino de profunda y serena certeza. Era el sello de su nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron tejidos con los hilos del trabajo duro y del amor tranquilo. La amenaza de don Ricardo nunca se materializó. Quizás la distancia era demasiado grande, o quizás estaba demasiado ocupado con las intrigas de su propio mundo para preocuparse por la hija que consideraba perdida. La pequeña cabaña creció, con una nueva habitación añadida, construida por sus propias manos. La huerta prosperó bajo los cuidados de Isabela, proveyéndoles de vegetales y hierbas en abundancia. Alejandro expandió su pequeño rebaño, su reputación como un vaquero hábil y un hombre de palabra creciendo en el pueblo de Santa Cruz. Se convirtieron en parte del paisaje, tan intrínsecos a aquellas montañas como las rocas y los ríos. Su historia de amor improbable, transformada en una leyenda local, susurrada con admiración. No eran ricos en monedas de oro, pero poseían una riqueza que el dinero no podía comprar. La riqueza de mañanas tranquilas, del olor a café y pan fresco, del sonido de la risa del otro resonando entre los árboles. La riqueza de una asociación verdadera, donde cada carga era dividida y cada alegría multiplicada. Elena, la curandera, se convirtió en una figura constante en sus vidas. Una abuela para el hijo que nació en el segundo año. Un niño fuerte con los ojos oscuros del padre y la sonrisa resiliente de la madre. La cabaña, antes un símbolo de soledad, ahora rebosaba de vida, el llanto de un bebé y canciones de cuna mezclándose con el aullido del viento, transformando el sonido de la naturaleza salvaje en una canción de cuna. Cierto día, un comerciante de paso por Santa Cruz trajo noticias de la Ciudad de México. Contó sobre la ruina de un hombre poderoso, don Ricardo de la Rosa,
cuyos negocios se habían derrumbado tras un desastroso matrimonio de otra de sus hijas con un hombre que resultó ser un canalla y un aprovechado. La noticia llegó a Isabela y Alejandro no como un triunfo, sino como un eco distante de un mundo que ya no les pertenecía. No sintieron alegría por su caída, solo una melancolía pasajera por el hombre que, en su obsesión por el honor, había perdido el tesoro más preciado de todos, el amor de su hija. La justicia, al parecer, tenía sus propias maneras sutiles e irónicas de manifestarse. Isabela frecuentemente se sentaba en el porche de su casa ampliada, observando a su hijo jugar en la tierra, mientras Alejandro cuidaba de los engaballos. Se miraba las manos ya no suaves y pálidas, sino fuertes y capaces, manos que podían curar, plantar y construir. No extrañaba la seda ni las joyas. Había descubierto que la verdadera elegancia no estaba en la ropa que vestía, sino en la fuerza de su espíritu. La sociedad la había etiquetado como viuda, una mujer marcada por la desgracia y la pérdida. Pero allí, en aquellas montañas, se había convertido en una matriarca, una curandera, una creadora. No había perdido nada. Al contrario, se había ganado a sí misma. Para Alejandro, la transformación había sido igualmente profunda. El lobo solitario, el hombre que se había escondido del mundo y de sus propios recuerdos dolorosos, había permitido que la luz entrara en su fortaleza de soledad. El amor de Isabela y de su hijo había sanado las heridas de su alma, llenando el vacío que había llevado por tanto tiempo. Aprendió a reír de nuevo, a confiar, a construir un futuro en lugar de solo sobrevivir al presente. La mujer que le fue enviada como una carga, un castigo, se reveló como la arquitecta de su redención. Ella era su tesoro, no por su belleza o linaje, sino por su coraje indomable y por el amor que lo rescató de sí mismo. Encontraron su paraíso, no en un jardín edénico, sino en una tierra salvaje que exigía fuerza y respeto. Aprendieron que la familia no se define por lazos de sangre o por decretos sociales, sino por los lazos de lealtad y amor forjados en el corazón. El honor, descubrieron, no residía en un apellido o en la obediencia ciega a la tradición, sino en el coraje de vivir una vida auténtica, fiel a uno mismo y a aquellos que se aman. Su historia era un testimonio silencioso de que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa y que la mayor libertad se encuentra no en la ausencia de dificultades, sino en la elección de enfrentarlas juntos. La comunidad de Santa Cruz los abrazó por completo. Ya no eran los extraños, el vaquero recluido y la misteriosa viuda. Eran Alejandro e Isabela, un pilar de su pequeña sociedad. Participaban en las fiestas populares, en las celebraciones de la cosecha y en los bautizos, trayendo consigo su fuerza tranquila y su historia inspiradora. En las noches de fiesta alrededor de una hoguera, mientras la música de las guitarras llenaba el aire, Alejandro enseñaba a su hijo a bailar, e Isabela observaba, el corazón lleno de una felicidad que era tan vasta y duradera como las montañas que los rodeaban. Había sido enviada al desierto para ser olvidada, pero en cambio había cultivado un jardín. Su amor no era una pasión febril, sino una llama constante y cálida, como la chimenea que los calentaba en los inviernos más rigurosos. Era un amor construido sobre la fundación sólida del respeto mutuo, la admiración y un sinnúmero de pequeños actos de cuidado diario. Era visible en la manera en que él le traía la primera flor silvestre de la primavera o en el modo en que ella lo esperaba en el porche. Al final de cada día, habían aprendido a leer el alma del otro en el silencio, a comunicar universos enteros con una simple mirada. En un mundo que había intentado definirlos y confinarlos, habían creado su propio lenguaje, su propio universo, donde eran simplemente y completamente libres para amar. La cabaña original, el epicentro de su prueba y transformación,